Bien. Ok. Bueno, vamos a dividir así como hiciste vos, ¿vale? Y lo divido ahí. Acá me son, ahí. Ahí no, ahí no. Bueno, entonces el enunciado me dice evidentemente, bueno, el resultado económico del ejercicio, de la campaña 2015-16, es un campo mixto, evidentemente, tiene ganadería y agricultura, 400 hectáreas de maíz, el costo de maíz, se pagan todos los insumos durante el ejercicio, el ingreso del maíz, igual que en el ejercicio anterior, queda todo almacenado. Después tenemos empleados, por un lado, este que es el capataz general del campo, y por otro lado tenemos ese monto de peones ganaderos. Por ahora, como lo que vamos a ver es análisis global, que el capataz sea general del campo y que haya peones ganaderos no nos altera nada, porque no lo vamos a departamentalizar, ni tampoco el análisis lo vamos a ver por actividades. Esto les sirve. No, pero sí, claro, sí está bueno que sepan que luego, cuando se trabaje departamentalizado o por actividad, van a tener que ir teniendo en cuenta dónde se imputan tal o cual concepto. Exacto. Por ahora va todo a un combo general en el cual vamos a tener el resultado total en pesos por año, pesos por hectárea, y independientemente de cada una de las actividades. Pero bueno, vamos a empezar por lo más sencillo para después ir complejizándolo. Tenemos gastos directos ganaderos y gastos de estructura, que si no me dice nada, evidentemente se pagaron en el ejercicio. Vamos a ponerlo para que se pagaron. También vamos a correr este. Después tenemos una deuda al inicio por una compra de 2 toros que se pagan en el ejercicio, una compra de una desmalezadora que se adeuda en su totalidad, la venta de un tractor, la venta de un bien de uso que se vende durante el ejercicio y se cobra en su totalidad. En el stock, en el inventario, tenemos rollos que se consumen durante el ejercicio, y tenemos aportes empresariales y retiros empresariales. Y después tenemos las ventas. Sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿Empleados es pesos por año? Sí, pesos totales, en realidad. Este es el total, sí. Pensá que estamos hablando de un control de gestión de una campaña vieja, ¿no? Por supuesto, 2015-2016. Y las ventas de los animales, el total de ventas de Hacienda, para simplificar los cálculos, los vamos a asumir como que es el ingreso neto. Esto es lo que efectivamente entra en la caja, distribuido, no sé, cada 50 y 50, 30 y 70, bueno, no importa, por ahora no importa cómo se distribuyó, pero todo esto es ingreso neto. ¿Sí? Sí, si acá lo que tuvieran sería, acá porque les estamos diciendo que el supuesto es que son ingresos netos, ¿no? Si tuvieran el ingreso bruto y un dato de que la comercialización de esa hacienda implica un tanto por ciento, ustedes tendrían que trabajar para poner como cobrado el neto entre lo bruto y menos el gasto de comercialización. O bien podrían poner la plata como neta cobrada, o podrían poner el ingreso bruto como ingreso, y en el rubro de gastos, egresos, los gastos de comercialización. Exacto. Esto repetimos un poco lo que vimos en la metodología de margen bruto, ¿no? Que en definitiva que el ingreso quede neteado de los gastos que corresponden para poder comercializar, considerados como o ingreso neto o ingreso bruto menos gastos de comercialización. Exacto. Bueno, en este caso vamos a hacer como un desglose de el inventario. La tierra, 1.250 hectáreas,
valor unitario, valor total, multiplicando la superficie por el valor unitario. Valor residual pasivo la Tierra no tiene, porque se sabe que tiene duración infinita. Entonces, al comienzo del ejercicio y al cierre del ejercicio, le ponemos el mismo valor, porque este valor que consideramos, este de 30.000 pesos por unidad, está medido el día 30 de junio del 2016. Este valor que contamos, entonces en 30 de junio del 2016 vale este valor, y como no trabajamos con tenencia, al inicio del ejercicio le ponemos el mismo valor, de manera tal que la diferencia de inventario me quede en 0. La casa lo mismo, bueno, la superficie, ¿sí? El valor unitario también medido al 30 de junio del 2016, el valor total, el valor residual pasivo, considerado como el 20% del valor a nuevo, lo que estuvieron viendo con Rolando en inventario. Entonces, el valor al comienzo del ejercicio surge de multiplicar el valor a nuevo menos el valor residual pasivo sobre, ¿no? Sobre la vida útil. Sí, por la duración futura por la futura probable, probable más lo que vieron con Rolando. Y el valor al finalizar el ejercicio surge de restarle al valor del comienzo una cuota de amortización. Y la diferencia de inventario consignada no es más ni menos que la cuota de depreciación o amortización anual que sufre la casa, porque todavía no está amortizada, porque todavía tiene duración futura. En el caso del galpón, al no tener duración futura probable, al inicio y al cierre tiene el mismo valor, que coincide con el valor residual pasivo. ¿Sí? Esto ya lo saben, lo estoy repitiendo nada más. El tinglado tiene duración futura, con lo cual sigue amortizándose, ¿sí? En el caso de los alambrados, en el caso de los molinos, en el caso de los bebederos, fíjense que al no haber duración los bebederos futura, tienen... el molino y el tanque, es verdad, al no tener duración futura, el resultado es que la diferencia de inventario es 0, porque todo su valor al inicio y al cierre está formado por el valor residual pasivo. ¿Sí? Los bebederos sí tienen duración futura, entonces la diferencia de inventario está dada básicamente por la cuota de amortización anual, las tranqueras lo mismo, el tractor lo mismo, y acá hago un alto, porque en realidad, si nosotros vemos, acá tenemos que como dato, el tractor de 65 HP se vende durante el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que consignar acá? Al comienzo del ejercicio valía 62.000 pesos. Al finalizar el ejercicio no tiene valor porque salió del inventario. Claro. Lo damos de baja en el inventario. Entonces acá vamos a tener una pérdida. Esta diferencia de inventario negativa no va a estar dada por la cuota de amortización, sino que va a estar dada por la baja completa de ese activo en el inventario. Entonces, las diferencias de inventario negativas pueden estar dadas por cuota de amortización o por la baja de ese activo dentro del inventario. La camioneta no tiene diferencia de inventario porque, si nosotros miramos, la duración futura es de 0, así que no tiene. Y la desmalezadora justamente pasa lo contrario a el tractor, porque la desmalezadora la compro durante el ejercicio. Entonces, esa desmalezadora al inicio no tenía valor porque no estaba en el inventario, por eso tiene valor 0 al comienzo del ejercicio, y al cierre del ejercicio la vamos a cargar con el valor de compra de esa desmalezadora. Entonces, acuérdense que consideramos el año de alta al valor total en el inventario y comienza a amortizar
al siguiente ejercicio. Exacto. Entonces, una posición positiva en cuanto a la diferencia de inventario nos habla de una incorporación de un bien dentro del stock, dentro de la cuenta capital, dentro del activo. ¿Mm? Después hacemos, obviamente, la sumatoria, que me da 55.344, que está acá, que es el mismo valor que me da acá. Entonces, acá tenemos la diferencia de inventario. Ahora vamos al inventario de Hacienda. El inventario de Hacienda nos dice que al comienzo del ejercicio había 500 vacas, 60 terneros y 22 toros. Y cuando cierro el ejercicio, hay 498 vacas. Acá me fijo, si no vendí ninguna vaca, quiere decir que se murieron 2, seguramente. Había 60 terneros, que durante el ejercicio se han vendido algunos, y me quedé con 37 al cierre del ejercicio, que, bueno, algunos terneros nacidos, algunos terneros de cola, básicamente, que quedaron. En cuanto a los toros, perfecto, no se me murió ninguno, no compré ninguno, ni se me murió ninguno. ¿Por qué? Porque, fíjense, que estos 2 toros que tenemos acá la deuda, ya estaban incorporados en el ejercicio anterior. Hay una deuda del ejercicio, pero estos dos toros que se adeudan, formaban parte del activo al inicio del ejercicio. No se me murió ninguno, fantástico. Los pesos, una cosa también importante, es que tratemos de respetar los pesos de las categorías. ¿Sí? Si al inicio a las vacas les ponemos 400 kilos, al cierre las vacas tienen que tener 400 kilos. Si los terneros los evaluamos con 165, al cierre también. También esto es una manera de ver que el resultado es básicamente por producción. Si queremos hacer diferentes categorías, si queremos cambiar de quilaje, lo que se aconseja es trabajar con más categorías. Eso también se puede hacer. Si queremos tener, por ejemplo, terneros y novillitos. Entonces, novillitos y novillos. O sea, es toda una recategorización que habría que ir haciendo, pero sí, si no, los pesos mantenerlos constantes. Exacto, exacto. Aún habiendo alguna diferencia, porque si no acá se puede dar una capitalización o descapitalización fruto de algo ajeno a la producción, digamos, que no es deseable, por lo menos no es deseable a priori. Después, si ustedes quieren hacer otro análisis paralelo por quilaje, se puede hacer. Pero a priori, lo que se sugiere es conservar los precios, los precios también, ¿no? Pero conservar los quilajes de las categorías que consideren, al inicio y al cierre. Y el precio que tenemos que considerar acá es otra vez lo que puso Valeria, el valor neto de realización, que es el precio, en este caso de la categoría vaca, al cierre del ejercicio, que en este caso sería el 30 de junio del 2016, menos los gastos de comercialización. Y ese valor lo trasladamos al comienzo del ejercicio. Entonces, este valor de 21,6 no es el valor de las vacas, ojalá lo fuera, por ahí en un momento de que no hay inflación, valen lo mismo al inicio y al cierre. Lo que pasa, la realidad es que en la Argentina eso ha pasado en pocos periodos. Normalmente hay un incremento de valor. Pero a priori, con esta metodología, recuerden que vamos a trabajar sin tenencia. Entonces, estos valores que están acá coinciden con los valores del inicio, y repito, son los valores netos de realización tomados del último día, del último día del cierre del ejercicio, al 30 de junio del
del 2016, en este caso. Entonces lo que hacemos es multiplicar cantidad por kilos por kilo, y ahí me da el monto de cada una de las categorías, y sumo las categorías al cierre, y hago lo mismo al inicio, ¿no? Fíjense, cantidad por kilos por peso por kilo, y lo que hago es acá hacer la sumatoria. Entonces acá tengo otra diferencia de inventario, que es la diferencia del inventario de Hacienda. Entonces, diferencia de inventario de Hacienda. Y acá lo que vemos es que tenemos una diferencia de inventario negativa. Bueno, perdimos 2 animales, así que acá hay una pérdida por mortandad. Y bueno, también evidentemente vendimos, acá están los 60 terneros, más los terneros que nacieron, y en este ejercicio nos quedamos con menos terneros al cierre. Pero bueno, van a estar reflejados en las ventas, ¿no? Bien. Inventario de depósito. El inventario de depósito tenemos 2 rubros. Al inicio teníamos los rollos en stock, ¿sí? Que se consumen durante el ejercicio. O sea que al inicio tenemos un valor de rollos en stock. Y al cierre, Al cierre, no, solamente de los rollos, bueno, se consumían, sí. Y el maíz que cosechábamos que no se vendió. Exactamente. Fíjense que acá 1.054.200. 0.54.200, que es justamente el maíz, lo vamos a pintar del mismo color, verdecito, que es este maíz que no se vendió. Que de haberse vendido, ¿dónde lo hubiéramos ingresado? En la caja. Muy bien, perfecto. Claro. Y de haberse vendido y cobrado la mitad y la otra mitad no, ¿cómo iría? Mitad en caja y la otra mitad en deudas a pagar, ¿no? A cobrar. Deudas a cobrar. A cobrar, perdón. A cobrar. Perfecto. Bueno, y acá tenemos un inventario de depósito, que en este caso la diferencia de inventario es positiva. Entonces, vamos a hacer lo que hizo Vale. Matri, te hago una pregunta, disculpa, que Las justo que recién que comentamos esto. Si yo tendría deudas a cobrar, irían dentro del activo, ¿no? Sí, sí, sí. En este rubro, mira, lo tendría que poner acá. Espera. Vamos a insertar. Y deudas a cobrar. Ah, perfecto. Iría, en este caso acá, si la mitad del maíz no me lo pagaron. Entraría dentro del activo. Y entraría en una diferencia positiva, porque sería como si fuera, no lo tenés en caja, pero lo tenés como deudas a cobrar. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bien, bien. Vayan preguntando todo lo que quieran, así lo vamos haciendo despacito. Acá tenemos la tierra, fíjense, que la tomé de acá, al inicio, al cierre, la diferencia. Acá tenemos mejoras y maquinarias, que lo tomé así. Vamos a sumar acá. Mejoras y maquinaria. Esto es la sumatoria. Ah, bueno, la tenemos acá y si lo pinto me va a aparecer. A ver si, esperen que bajo un poquitito acá. No me deja bajar porque... Sí, pero ahí se ve. Sí, lo bajo ahí. Me paro acá, mejoras y maquinarias. Así lo vemos. Hasta acá creería que está. Ahí. Fíjense que es todo esto, y que suma, toda esta suma es este monto, que es 3.199.000. Lo vemos acá. Sí, fíjense que la diferencia del inventario está dada por esos 2 rubros, ¿no? Mejor y maquinaria con menos 55.344, que bueno, que es la línea que puso ahí Patria abajo como mejoras y maquinaria. Exacto. Ahí está. Ahora nos vamos a esta parte, y esta parte lo que hace es sumar todo, suma todo esto, y como dijo Valeria, estos 55.000 están dados por esto.
por la pérdida del tractor que se vendió, más todas las amortizaciones, y por la activación, por la entrada al activo de la desmalezadora, que no termina de compensar todo lo que es la parte de amortizaciones, ¿no? Y entonces me da una diferencia de inventario negativa. La hacienda, bueno, la hacienda la tomamos también de acá. La hacienda es esto, es la diferencia, es, como dice Valeria, la posición. Las posiciones son hacienda al inicio, tomada de acá, hacienda al cierre, tomada de acá, y la diferencia es la diferencia de inventario de hacienda. Después, depósito, vamos a depósito, nos vamos a depósito, que son los 56.800 pesos. De los rollos, ojo, esos 56.800 también, esos rollos están valuados. Yo lo que al inicio tenía 50 rollos, pero esos 56.800 son los 50 rollos por el precio del rollo el día 30 de junio del 2016, ¿eh? Cuidado con eso, con los montos. Siempre lo que trabajamos es valor al cierre del ejercicio, ¿eh? Lo que nosotros cuando inventariamos acá, inventariamos las unidades, y el valor se lo damos con valor de cierre de ejercicio. Y acá el otro depósito, el depósito del cierre, era, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ese millón? Yo me acuerdo, profe. ¿Qué era? Maíz, era el maíz almacenado. Perfecto, Bien. era el maíz almacenado, que no lo tenemos en caja, pero sí lo tenemos en stock. Entonces la diferencia de del depósito... También ABNR. Exacto, también Reiterativa, ABNR, pero... también ABNR. Cuidado con esto, valor neto de realización. Es el valor del maíz, ¿sí?, al 30 de junio del 2016, menos los gastos de comercialización. Bien, entonces ahora vamos arriba porque creo que vamos a tener que construir el tema caja. Creo no. Bueno, después tenemos los retiros. Falta la caja y los retiros, claro. Los retiros empresariales, fíjense que están acá. Un poquitito. Los retiros empresariales, que son 140.000 pesos, que como dije, como los retiró, van en retiros aparte, pero en realidad la caja al cierre está conformada por de 407.185, porque incluye los retiros y el saldo de cierre de la caja. Bien, ahora vamos a cómo está compuesta la caja. Vamos a la diferencia de pasivo. Bueno, para seguir el orden como hiciste vos, Vale, vamos a la diferencia. Así cerramos el activo. Digo, bien, hay que buscar una forma de... Sí. Digo, para que así cerramos el activo, vemos la caja y después pasamos al pasivo. Perfecto, es verdad. Bueno, los aportes empresariales como ingreso, que después los vamos a registrar. Los aportes empresariales tienen el doble registro, o sea, ¿por qué? Porque se van a neutralizar. Los aportes empresariales tienen un registro de 300.000 pesos en los egresos y un registro de 300.000 pesos en los ingresos, perdón. Repito, los aportes empresariales tienen un registro de 300.000 pesos en los ingresos y a su vez un registro de 300.000 pesos en el pasivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es, por un lado sumar y por el otro lado restar, con lo cual va a neutralizar el efecto de la utilidad. Ni los aportes ni los retiros forman parte de la utilidad, sino que se neutralizan. La venta de Hacienda, la tomamos de acá, que la venta de Hacienda no se explicó, pero se cobró toda en el ejercicio. Y la venta del tractor, que son los 62.000 pesos, durante el ejercicio se cobraron en su totalidad. Los egresos, tenemos siembra de maíz, que se pagó todo, gastos directos ganaderos, que son la sumatoria, los gastos directos ganaderos son estos, es el valor 432.000,
el capataz 214.000, el peón ganadero 260.000, como yo les dije, va en un combo, no importa si el capataz es general o si va a ganadería, por ahora es un combo que es todos los gastos que tenemos que incluir. La compra de la desmalezadora yo la puse acá, pero fíjense que pongo 0. ¿Por qué pongo 0 acá? Porque se adeuda, no se pagó de la caja. Perfecto, Hernán. Eso va a ir como pasivo al cierre, ¿eh? No va a ir como gasto. Si la hubiera comprado en efectivo, acá hubiera puesto 40.000 pesos, pero en el pasivo no irían los 40.000, ¿sí? Los gastos de estructura, 175.000 que se pagaron. Los gastos de comercialización, que como acá lo puse porque, bueno, si ustedes querían considerar gasto de comercialización, Claro, si se les hubiera dicho que el ingreso de las ventas era bruto y que se pagaba tanto de gasto de comercialización, lo que decíamos antes, o bien podían ponerlo acá como un gasto pagado y con el cálculo que corresponda según el porcentaje que se les indique, o bien podría haber ido arriba en los ingresos como, bueno, menor ingreso, en el caso de que hubieran figurado gastos de comercialización. Bueno, los retiros empresariales como egresos, ¿eh? Y la liquidación de los 17.000 pesos de la compra de los 2 toros, ¿eh? Sí, que en realidad sería pago deuda, ¿no? Pago deuda, toros. Deuda de toros, exacto. Porque era una deuda al inicio del ejercicio. Claro. Entonces lo que estamos es cancelando una deuda. Estamos cancelando exactamente un pasivo, que después, al cierre del ejercicio, no lo vamos a tener. Y el resultado de caja, en este caso, como no hay caja al inicio, en este caso el resultado de caja, lo hice de alguna manera a propósito para que tengan las dos opciones. El resultado de caja es ingresos menos egresos. Y entonces, ¿y cómo te quedan las posiciones de caja en el activo entonces? Exacto. La posición de caja, fíjense que coincide con la diferencia de caja, coincide con la posición final de caja. ¿Por qué? Porque como dijo Valeria, no existe caja al inicio. Si existiera por caja eso en el ejercicio, claro, en el ejercicio anterior lo que habíamos hecho era la ecuación, ¿no? Podemos ponerlo. Claro, pongamos al inicio, ingresos, egresos, y cierre, caja al cierre. Parece redundante, pero bueno, sí. eso es lo que más se equivoca en el examen. Exactamente, por eso, aunque les parezca, hacemos hincapié también. Los ingresos los tomamos de los ingresos. Los egresos los tomamos de los egresos. No tomé nada. Ahí. Los egresos los tomamos de los egresos. Acá. Entonces, a ver, díganme ustedes cómo era la caja al cierre. ¿Cómo era? 267.185. Claro, sí, está bien, pero ¿cómo era la ecuación, digamos? Sí, tiene que ser los egresos menos los ingresos. Claro, pero dentro de acá, la caja al cierre era la caja al inicio. Claro, la caja al inicio. Más los egresos menos los ingresos. En este caso, obviamente coincide porque la caja al inicio es 0. Si la caja al inicio tuviera algún valor, obviamente que este valor de caja al cierre sería diferente al resultado, claro. Al resultado de diferente. Son dos cosas diferentes. La diferencia de caja, que coincide con el resultado financiero, y la posición de la caja al cierre. Está formada por los ingresos y los egresos, por supuesto, más, si es que hubiera, la caja al inicio. Claro. ¿Se entiende la diferencia?
Piensen esto, ustedes, caja o banco, si ustedes el 1 de julio parten con 100.000 pesos y tienen que pagar, van a tomar esos 100.000 pesos que vienen del inicio para pagar. Entonces, es lógico que se incorporen. O sea, la caja al inicio es la que me va a permitir empezar a pagar los ingresos. Los egresos, perdón. Los ingresos los voy a cobrar. ¿Se entiende? Muchas veces los aportes empresariales están porque al inicio no había dinero para pagar egresos y había que liquidarlos sí o sí. ¿Se entiende? Patri, en este caso, ¿qué? Entonces serían aportes empresariales los ingresos de eso, porque ya que no tenemos caja de inicio. Está bien, Entonces claro, pero estarían no al claro. Esos Sí, probablemente parte de los egresos los hayas pagado con los 300.000 pesos que aportó el empresario. Exacto. Hasta que vendiste la hacienda y tuviste ingresos como para poder seguir solventando. ¿Se entiende la mecánica? Y la otra pata de entender... A ver, todo esto también en este flujo financiero que nosotros estamos poniendo acá escuetamente como ítems, después cuando veamos presupuesto financiero, cuando veamos la clase que viene o la otra, no me acuerdo, parece que un poquito más adelante, después del parcial, vamos a ver que todo esto que estamos poniendo en 10 renglones tiene todo cómo transcurre a lo largo del año, ¿no? Del año económico. Entonces hay cosas que se producen, estos aportes que son necesarios al inicio del ejercicio porque vendimos a la hacienda recién en marzo. Claro. Y entonces desde julio hasta marzo, bueno, se fue solventando con aportes, o bueno, lo vamos a ir viendo cómo financieramente se ubican estos cobros y estos pagos de la empresa. Claro. ¿Está Neri ahí? Sí, igual no me cierra por qué no consideramos esos 300.000 en las cajas de inicio. No me quedó claro eso. Porque no están los 300.000 de aportes, porque no son al inicio, Neri, porque seguramente esos aportes empresariales transcurrieron, no al inicio, yo no contaba con esa plata al inicio, por eso no lo puse. Míralo así, suponete que no hubiera que pagar nada de julio a junio, el empresario haría esos aportes, ¿los va a tener el 30 de junio anterior? ¿Para qué haría los aportes? Bueno, por eso, o sea, se consideran como parte del flujo del propio ejercicio, o se consideran dentro del flujo del ejercicio, porque esos aportes son necesarios para poder cubrir parte de los egresos del operativo. Claro, y por ahí no fueron necesarios al inicio. Por eso no están al inicio. Claro, exacto. Por eso esos aportes, porque seguramente esos aportes empresariales los hizo no al inicio. Perfecto. De todas maneras, ojo que la caja al inicio, la caja es fruto de la empresa. Y los aportes empresariales son dinero que el productor inyecta, pero que no pertenecen a la empresa. Por eso los consideramos como una deuda al cierre, un pasivo, que se le deben al empresario. Exacto. Sí. Los inyectó el empresario, pero no son fruto de la empresa. La caja al inicio es caja del ejercicio anterior que venía fruto de la empresa. A ver, mirá, para que tengas una idea, Neri, cuando empiece el ejercicio 2016-2017, el empresario va a iniciar su actividad con 267.185 pesos. ¿Sí? Sí. Que en realidad es raro que no exista caja al inicio. ¿Puede pasar?
Sí, puede pasar, pero lo más común es que nosotros contemos con algo de caja al inicio. Que no quita que el empresario tenga que hacer aportes, porque hay todo un manejo de flujo financiero que está desfasado, y sobre todo en una actividad agropecuaria en la cual tenemos ventas muy concentradas y pagos distribuidos, o sea, a los empleados hay que pagarle todos los meses, por ejemplo. Y hay gastos directos ganaderos que por ahí conviene pagarlos antes que recurrir a tarjetearlos, ¿sí? Entonces, ese desfasaje entre ventas muy puntuales y compras distribuidas a lo largo del tiempo hace que tengas que incurrir en pasivos, o hace que a veces el empresario haga aportes de otra actividad hacia la empresa. O a veces, bueno, el empresario juega con deudas, contrayendo deudas. El aporte empresarial no es más ni menos que una deuda sin intereses. ¿Sí? ¿Entendió? Bueno, y ahí estaríamos cerrando el activo. Ahí estaríamos cerrando el activo. Y en el pasivo... Ya tenemos un activo de 45.585.553 y un activo al cierre de 46.822.639. Entonces tenemos nuestra diferencia de activo de 1.237.086. Que está fruto de esta suma, pero que también lo podemos hacer pasivo al cierre menos Activo. Pasivo al inicio. Esto siempre activo al cierre menos activo al inicio, gracias, vale. 1.237.086, esas contrachequeos están buenos hacerlos para ver si... sí, no nos falló el Excel. No nos falló el Excel. Por ahí nos olvidamos de considerar un rubro. Siempre traten de cruzar horizontal y verticalmente los cálculos. Porque generalmente lo más común es que... Ya, no para control de gestión, digo para la vida misma en el Excel. Sí, porque normalmente se producen errores y bueno, los contrachequeos son lo más útil que hay para encontrar los errores y minimizar errores también, obviamente. Diferencias de pasivo, entonces tenemos la deuda de la compra de toros, ¿sí? Que la teníamos al inicio, al cierre no. ¿Por qué? Porque esta deuda está formando parte del rubro egresos. Acá lo tenemos. Ahí está la cancelación de la deuda. La cancelación de la deuda. Y entonces en el pasivo lo reflejamos como al cierre 0. No tenemos más deuda en ese rubro, ¿no? Después tenemos la compra de la desmalezadora por 40.000 pesos, que, como habíamos dicho, y como bien dijo Hernán, como la adeudamos toda, se adeuda toda, ¿sí? Lo ponemos, lo hacemos, lo activamos, lo ingresamos dentro del activo, ¿sí? Porque ustedes ven que dentro del activo se ve reflejada este bien, pero desde el punto de vista financiero lo debemos. Y como lo debemos todo, reflejamos al cierre los 40.000 pesos de deuda. Y como aportes empresariales, registramos que los pusimos en los ingresos, los pusimos en los ingresos, fíjense, acá, pero también los tenemos que reflejar en el pasivo al cierre. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos activo al inicio, no sé pasivo. Uy, qué mal que está esto. Vamos a arreglarlo. Activo al inicio. Pasivo, Patri, estás en el pasivo. Ay, pasivo al inicio. Esto queda grabado, qué vergüenza. Pasivo al inicio, copiamos, ¿sí? Pegamos. Pasivo al cierre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Incrementamos el pasivo. Incrementamos el pasivo en 323.000 pesos. Fruto de la diferencia hecha de esta manera o de la siguiente manera. Pasivo al cierre menos
pasivo al inicio. 323.000. Entonces, patrimonio neto, tomamos el activo de algún lugar, lo vamos a buscar. Acá lo tomamos. Ay, tengo la... Perdón, ustedes no la ven, pero es mi... Fíjense, el activo lo tomamos de acá al inicio, ¿sí? El otro activo lo tomamos de acá, el activo al cierre, y la diferencia surge de cierre menos inicio. Y lo mismo el pasivo. El pasivo al inicio lo tomamos de acá, está ahí cerca al lado, y el pasivo al cierre lo tomamos de acá. La diferencia, cierre menos inicio, coincide con el otro cálculo que está en la celda F69. Y la diferencia patrimonial está dada por patrimonio A. Me falta otra cosa más. Vamos a quitar todas las flechas. Esto es, patrimonio neto surge de restarle al activo el pasivo. Patrimonio neto al inicio, le vamos a poner patrimonio neto al inicio, y a este le vamos a poner patrimonio neto al cierre. Y esta es la diferencia patrimonial. Entonces, el patrimonio neto al inicio surge de restar el activo y al pasivo, el inicio, el patrimonio neto al cierre surge de restarle el activo al cierre menos el pasivo al cierre, y la diferencia patrimonial es patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, tomado así, o si lo sumamos, fíjense que me da ese... No, tenés que restarle. Lo tengo que Activo restar, menos qué pasivo. piola. Sí. Esto sería... Sería 1.237.000 menos 300. Menos 323.000, que es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer entonces la rentabilidad. Ese resultado está expresado en pesos por año. Exacto. Si quisiéramos calcular pesos por hectárea año, bueno, ese valor que nos pedía también, nos pedía pesos por hectárea año y pesos y rentabilidad. Esto es pesos por año. Si lo queremos llevar a pesos por hectárea, simplemente hacemos esto dividido la superficie del establecimiento, que son 1.250 hectáreas, que lo tenemos en la cuenta capital. Entonces me da, y esto es un buen indicador porque el de pesos por hectárea. Pesos por hectárea es un muy buen indicador para comparaciones horizontales, para comparaciones entre empresas similares, porque yo lo llevo a la unidad. Entonces digo, un campo de 1.250 hectáreas con actividad mixta, similar a la mía, en el año 2016, puedo comparar, bueno, ¿cuáles son cuánto me dan los buenos campos? 1.000 pesos por hectárea. Bueno, hay algunas cositas que estoy haciendo mal. Si un buen campo en ese momento me daba 500 pesos por hectárea, bueno, a ver, estoy haciendo las cosas medianamente bien. La utilidad sola de por sí me da un valor... Es más difícil de interpretar porque es relativo. Exacto. Haciéndolo por unidad todo de esto superficie, que dice Patri, estoy haciendo las cosas bien o medianamente bien o mal, también tendrá que ver con lo que pasó puntualmente, más allá de la comparación. Puedo comparar con empresas parecidas en el mismo año y todo, pero así todo pudo haber un problema puntual en el establecimiento y entonces
tengo que tener toda la información, no solamente el número, ¿no? Porque, bueno, Claro, quizás ir analizando absolutamente todo. se perdió la mitad del maíz, por decir algo, y Mm. entonces por más que me compare, hay cuestiones que tengo que tener en cuenta porque, bueno, son para analizar y para decir, no, bueno, no es que hice mal, sino que me pasó tal cosa. ¿Me entiendes? Claro. Ujú. Sí, sí. Todo esto es las etapas o sea, primero construyo todo esto, ¿sí? Y después voy viendo los indicadores. ¿Sí? Y después, bueno, también tengo que ver de estos números cuántas fueron las toneladas cosechadas para ver si, como dijo Valeria, a ver si Sí. normalmente Claro. normalmente en los establecimientos cercanos se sacan, no sé, 7.000 kilos de maíz y yo tuve 2.000 kilos de maíz y bueno, no puedo pretender tener un número bueno en la actividad maíz. Bueno, ahí tendré que ver por qué me fue mal, ¿no? Claro. Pero todos estos números me llevan a mí a tener mejor poder de análisis. ¿Mm? Claro. Y la Y renta... por consiguiente, de decisión también para la nueva planificación. Exacto, exacto. Y la rentabilidad es la utilidad dividido el patrimonio. Bueno, ahí la podemos trabajar de varias maneras. Lo podemos hacer la rentabilidad dividido el activo al inicio o el patrimonio neto al inicio. Y las conclusiones son diferentes. Si lo hacemos sobre el patrimonio neto al inicio es más completa, pero por supuesto que tenemos que comparar después este indicador con empresas que trabajen con patrimonio neto, ¿sí? Porque es muy diferente. En este caso el patrimonio neto, el pasivo es muy bajo, pero si una empresa está comparando con el pasivo, ese índice de rentabilidad no lo puedo comparar. Yo siempre tengo que comparar los índices y decir, ¿Sobre qué comparar está calculado? similares, perdón, iguales, no similares, iguales. Si yo trabajo con rentabilidad, utilidad sobre patrimonio neto, voy a comparar índices con ese divisor. Estén calculados de la misma manera, claro. Exacto. Bueno, y ahora lo voy a poner en porcentaje, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿La utilidad no la sacamos o sí? Sí, acá. Es la utilidad. La utilidad es la diferencia patrimonial entre el patrimonio neto al cierre y el patrimonio neto al inicio. Esta es la utilidad. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, rentabilidad, este es un lindo indicador también. Este es un indicador muy para comparar, es un buen indicador. Porque lo que me habla es de la utilidad sobre el patrimonio neto inmovilizado. Acá lo hacemos sobre patrimonio neto. Lo podemos hacer también sobre activo al inicio. ¿Sí? Pero el más completo de todos es patrimonio neto. Pasa que acá no hay demasiada diferencia porque mi pasivo es muy bajo. Muy chiquito. Ahora, donde mi pasivo es muy alto, la rentabilidad sobre activos puede llegar a enmascarar el número. Porque va a haber una rentabilidad más alta. Acá, con el patrimonio neto, yo tengo la certeza de que estoy hablando de activo menos pasivo. Sí, ahí estaríamos viendo sobre cuánto representa la utilidad del capital que tiene la empresa. Exacto. Y acá solamente del activo. Pero y ahí estaríamos dejando de tener en cuenta el endeudamiento que tiene la empresa.
Y si tenemos una empresa con alto endeudamiento, este indicador de rentabilidad va a ser bastante engañoso. ¿Eh? Pero ojo que se calcula también la rentabilidad sobre los activos. Sí, sí. Sí. ¿Dudas? ¿Algo más, Vale, estaría faltando? No. Creo que está todo, los conceptos. O sea, quédense por ahora con la metodología. Recuerden que la utilidad no es solamente ingresos menos egresos, que consideramos